Buenas, Alintech quiere ofrecerle este espacio a todos ustedes después de lo ocurrido recientemente en cuanto a este terremoto que nos ha llevado a la pérdida de muchos familiares, amigos cercanos, y de verdad es una lamentable noticia. Mi nombre es Marta Elena Rodríguez Morales, gerente de capacitación de la empresa Alintech. Y hemos querido pues ofrecer este espacio para toda aquella gente que manipula alimentos, para todas aquellas personas que trabajan pues en los centros de acopio, para todas aquellas personas que preparan alimentos en sus hogares de una manera que puedan garantizar la inocuidad de los alimentos que le ofrecen a sus familias, a sus amigos, a sus hijos. Eso es muy importante. Tras este terremoto, es sumamente necesario, importante, priorizar el consumo de agua potable o embotellada. El agua potable es necesario porque en estos momentos estamos presentando en La Guaira un brote de diarrea que no se sabe exactamente si provienen de los alimentos que se están consumiendo o del agua que también están, valga la redundancia, se están consumiendo, pues. Entonces, existen diferentes estrategias para garantizar la potabilidad del agua. Por otra parte, es necesario e importante consumir básicamente, si se puede, alimentos no perecederos y desechar todos aquellos alimentos perecederos que hayan estado en contacto con polvo, con escombros o que no hayan conservado lo que es la cadena de frío. Y si tenemos alimentos que son perecederos, tratarlos que no hayan tenido contacto con algunos de estos escombros, con algunos de estas o aguas inundadas. Es importante consumirlos a la mayor brevedad posible. Por otra parte, es importante la higiene y la manipulación de los alimentos. Higienizar estrictamente las manos antes y después de manipular los alimentos. Lavarse las manos después, antes y después de consumir los alimentos. Y ese lavado de manos se puede hacer con abundante agua y jabón y lavarse las manos entre los dedos, la parte de arriba de las manos, por debajo de las manos, si es posible que llegue hasta el antebrazo. Si no disponemos de agua y jabón en esos momentos, podemos usar, si tenemos al alcance, un gel antibacteriano o un gel bactericida que tenga un porcentaje de alcohol superior a los 60%. ¿Cómo podemos potabilizar el agua? El agua se puede potabilizar de diferentes formas. Si no tenemos luz, si tenemos gas, podemos hervir el agua durante un tiempo de 5 minutos en un estado de ebullición. O sea, la ponemos a calentar durante 5 minutos a ebullición. Otra estrategia también para potabilizar el agua está colocar 2 o 3 gotas de cloro por litro de agua y esperar unos 30 minutos. Esas gotas de cloro ese cloro debe ser un cloro, puede ser un cloro comercial, un tipo lejía, pero es importante que ese cloro no tenga olor, no tenga sabor, que no sea un cloro jabonoso. Eso es sumamente importante. Y la concentración de cloro residual en el agua debe ser entre 0,3 miligramos sobre litro a 1
miligramos sobre litro, a 1 miligramo sobre litro. Entonces es importante que nuestra concentración de cloro residual esté dentro de ese rango. Si no tengo luz, si no tengo agua, si no tengo gas, podemos potabilizar el agua con pastillas potabilizadoras que las venden en las farmacias, tipo Aquatap, tipo Pian, esas marcas Aquatap, Pian, que las podemos conseguir en diferentes farmacias. En Farmatodo se pueden conseguir. Otro método de potabilización del agua es lo que se llama la desinfección a través de la luz solar. Eso se llama SODIS. ¿En qué consiste ese método de potabilización del agua? Podemos tomar varias botellas PET que estén limpias, que esas botellas PET estén desinfectadas, eso es bien importante, y esas botellas no deben de tener ningún rasguño, no pueden ser opacas, no deben de tener color. Y esas botellas PET las podemos colocar en una cerámica acostadas, pues tapadas y acostadas. ¿En qué consiste esto? Tomamos un pedazo de tela, la colocamos sobre un recipiente, luego agregamos el agua que deseamos potabilizar, la colocamos sobre la malla y esa malla va a servir como tamiz y va a permitir la filtración del agua y retener todos los sustratos indeseables que no podemos o no debemos consumir en el agua. Luego ese recipiente con agua lo trasladamos a la botella PET y lo tapamos. Es importante destacar que esta potabilización o método de potabilización del agua garantiza la inocuidad del agua, es decir, garantiza que no vamos a consumir microorganismos tales como virus, parásitos o bacterias. No, pero este método no garantiza que no vamos a consumir algún tipo de contaminante como pesticidas, algún otro tipo de químicos que puedan estar dentro del agua. Una vez colocada, se lo voy a poner por acá, las botellas podemos ponerlas sobre la cerámica, como le indiqué anteriormente, y tapadas las dejamos un promedio de 6 horas bajo el sol. Si el tiempo está nublado, podemos dejarla 2 días. Lo importante es que estas botellas alcancen una temperatura aproximadamente mayor a los 50 grados centígrados. La cerámica va a servir como un método de desinfección. Los rayos UV van a permitir eliminar todos los parásitos, virus y bacterias que se encuentran suspendidas en el agua. Acá podemos observar el método de ebullición del agua por 5 minutos, la colocación de 2 o 3 gotas de cloro, que este cloro no debe ser jabonoso, puede ser tipo lejía, y es importante que la concentración esté entre 0.3 a 0.5 o 0.3 a 1 miligramos sobre litro de agua. Y acá podemos ver que colocamos las pastillas potabilizadoras que las venden en las farmacias y bueno, esperamos 30 minutos y podemos consumir el agua, pero es importante que estas pastillas potabilizadoras se coloquen de acuerdo como dice la marca, pero deben de ser suspendidas regularmente en 1 litro de agua. Y lo importante es que la concentración del agua esté entre 0.3 y 0.5 miligramos sobre litro o 0.3 a 1 miligramo sobre litro. Hablamos anteriormente
que es importante lavarse las manos, es importante que los utensilios que utilicemos sean limpios, sean limpiados con abundante jabón, con abundante agua caliente, para que nos sirvan como medio de transmisión de enfermedades. Estos utensilios permiten tener o permiten que el alimento sea inocuo, estos utensilios limpios. Es importante tener tablas codificadas con colores, tengan un código de colores, por ejemplo, el azul para carnes y verde pues para vegetales, frutas y vegetales. Es importante separar los alimentos crudos de los alimentos cocidos para que no hayan enfermedades gastrointestinales, sobre todo las enfermedades transmitidas por E. coli, por salmonela, una listeria monocitógena. Entonces debemos separar los alimentos crudos y cocidos. Es recomendable no elaborar alimentos crudos y cocidos al mismo tiempo. Es importante que primero hagamos los alimentos crudos y luego realicemos los alimentos cocidos, pero no podemos preparar, cocinar alimentos crudos y cocidos en un mismo tiempo. Por otra parte, es importantísimo la cadena de frío. La cadena de frío es crucial para todos los alimentos proteicos, tipo carne, tipo aves, pato, pollo, lo que se vaya a comer, y pescados. Entonces, cuando llega el camión con las proteínas, con las carnes, con el pollo, con el pescado, medir las temperaturas de refrigeración de esas cavas de congelación cuando llegan, sobre todo a esos tipos de acopio. Registrarlas, esas temperaturas es importantísimo registrarlas, y si las temperaturas no cumplen las temperaturas ideales, como es en caso de pollo, pescado y aves, deberían estar menos 18 grados centígrados. Y si se está transportando recientemente, prácticamente en pocas horas, lo ideal es que tengan una temperatura inferior a los 5 grados centígrados. Eso es lo ideal. Por otra parte, no contamos pues con luz en ese momento. ¿Qué podemos hacer? Lo importante es mantener las puertas de los refrigeradores y de los congeladores cerradas. Tratar de abrirlas lo menos posible, porque necesitamos mantener esas temperaturas en esos refrigeradores, en esos congeladores. Un refrigerador se puede decir que se puede, entre paréntesis, ser seguro, que es lo más importante, por 4 horas. Esas temperaturas deberían estar en 5 grados, 5 grados centígrados. Para ser seguro, esas temperaturas en los refrigeradores deben de estar alrededor de los 5 grados centígrados por 4 horas. Ahora, si hablamos en un congelador, ya las carnes están congeladas, hablamos de bloques de congelación. Si el refrigerador está lleno hasta el tope, un congelador podría durarnos 48 horas. Pero si el congelador está por la mitad, podría durar 24 horas siempre y cuando no se abra. Supónganse que hemos perdido la temperatura de los refrigeradores y de los congeladores. Bueno, entonces tenemos que transferir todos esos alimentos a cavas de congelación, tipo hielera, tipo cooler, y tratar de mantener esos alimentos, sobre todo esas proteínas, y también alimentos ricos en proteínas como son el jamón, la mortadela, por lo menos que la cava
tenga una temperatura menor a 4.4 grados centígrados. Eso es sumamente importante. Si las temperaturas superan los 4 grados centígrados durante 2 horas, es importante descartar las carnes, los pescados, los lácteos, todo lo que tengamos en esas neveras. Entonces, las temperaturas, por ejemplo, también entre preparar un alimento y consumirlo y el tiempo de consumo también es sumamente importante. Cuando preparamos un alimento o tenemos un alimento expuesto a temperatura ambiente, puede durar 2 horas. Ahora, en el caso de La Guaira, que las temperaturas superan los 32 grados centígrados, es importantísimo que esos alimentos sean descartados después de 1 hora. Después de 1 hora a 32 grados centígrados a temperatura ambiente, es importantísimo descartar esos alimentos. Por otra parte, para alimentos que son perecederos, sobre todo aquellos alimentos tipo latas, que han estado en contacto con aguas de inundación, con aquellos alimentos no perecederos, que, por ejemplo, las latas, como le comenté anteriormente, que están abolladas, que está roto el cierre de seguridad, esas latas que presentan algún tipo de golpe que afecta bastante la inocuidad de ese producto, deben de ser descartados. Esos envases permeables, hay envases que son permeables, hay bolsas flexibles que son permeables, todas esas deben ser descartados. Cuando ocurre un sismo, un terremoto, y vivimos en un edificio, en una casa, no debemos tomar agua inmediatamente de los grifos, porque no sabemos si las tuberías están rotas. No sabemos si hay una mezcla de agua entre las aguas negras y las aguas blancas. Entonces, hay que garantizar que no haya una contaminación cruzada entre las tuberías. Entonces, esa es parte de nuestras recomendaciones. Otra consideración importante es que no debemos consumir alimentos de dudosa procedencia. Esos alimentos que son de dudosa procedencia no debemos consumirlos. Hay que evaluar también esos alimentos que vienen en lata, en frasco, evaluar su fecha de caducidad, porque muchas veces te ponen una fecha y sobre esa fecha te montan otra fecha. Entonces es importante ver realmente cuándo fue la fecha de elaboración de ese producto y cuándo es la fecha de vencimiento de ese alimento. Sobre todo de las latas y de los productos que vienen en vidrio. Se recomienda consumir alimentos deshidratados, tipo pastas, harinas, pero esos alimentos que vienen en empaque, es importante evaluar su integridad física, o sea, que ese empaque no esté roto. Aquellos empaques que estén rotos es importante desecharlo de una, porque no sabemos si entraron algún tipo de insecto, algún tipo de gorgojo que puede contaminar el alimento y por ende comprometer su inocuidad. Lo que es recomendable comer quesos madurados, quesos secos, y no consumir jamón, mortadela, queso blanco, porque son alimentos que son húmedos y son ricos en proteínas. ¿Ok?
Los alimentos que son ricos en proteínas, que están a temperatura ambiente, facilitan el crecimiento microbiano. ¿Por qué facilita el crecimiento microbiano? Porque son alimentos húmedos. Y al ser alimentos húmedos, las bacterias, los microorganismos, tienen mayor disponibilidad de agua. Y al tener mayor disponibilidad de agua, mayor disponibilidad de nutrientes, facilita el crecimiento microbiano, un crecimiento exponencial. ¿Qué hacen los microorganismos cuando ellos entran en contacto con un alimento? Ellos primero evalúan cuáles son los nutrientes disponibles que tiene ese alimento. Una vez que ellos evalúan los nutrientes, ellos crecen de manera exponencial hasta consumir todos los nutrientes y luego entra un estado de latencia porque no saben qué van a hacer y al consumir todos los nutrientes mueren, ¿ok? Por otra parte, eh, hay que evaluar cada uno de estos alimentos que nosotros consumimos, por lo menos las botellas de agua, tenemos que evaluar el precinto de seguridad de esas botellas de agua. Tenemos que evaluar los precintos o la de seguridad de algunos envases de vidrio, tipo mantequilla o de plástico, tipo mantequilla, tipo mayonesa. Antes, la mayonesa y la mantequilla venían con un precinto de metal, de aluminio, perdón, de aluminio, que cerraba la mantequilla y uno sabía que nadie la había usado. Ahora no, ahora eso se perdió. Siguiendo con el agua potable, cuando no tenemos agua potable a la mano y que nos llegan esos camiones cisternas a nuestros edificios, a nuestros centros de acopio, ellos descargan el agua cruda en unos tanques de almacenamiento para, o, para tenerlo allí como reserva. Por ejemplo, en un tanque de mil litros, perdón, de 1.000 litros, podemos potabilizar el agua en un tanque de 1.000 litros y también en otros tanques de otra cantidad de litros, pues, de 30, 40 litros, se pueden potabilizar el agua. En el caso de un tanque de 1.000 litros, se puede clarificar el agua usando sulfato de aluminio. Se coloca dentro del tanque, ese sulfato de aluminio se remueve dentro del agua y va a permitir la clarificación del agua. Se mezcla con el agua y va a permitir clarificar el agua, donde los sedimentos, como vemos acá, se van a ir al fondo del tanque. O sea, ese lodo, esos sedimentos se van a ir al fondo del tanque y la parte clara del agua va a quedar arriba. Es importante que esos tanques tengan una grifería en el fondo que permita descartar todo el lodo que está allí, pues en la parte del sustrato, en la parte de abajo del tanque, ese sustrato sea descartado. Luego ese tanque se purga y ese lodo sale al exterior. Por otra parte, es necesario que ese tanque tenga una grifería en la parte superior, que es por donde se va a tomar el agua que se va a necesitar. Siguiendo con esto y hablando sobre las tablas, hablando sobre la higiene de las manos, la importancia de no contaminar alimentos crudos o alimentos cocidos, eh, es sumamente necesario tener un control sobre las carnes, pollos y pescados, sobre las proteínas. Por ejemplo, el pescado. Supóngase que el pescado no tuvo una buena cadena de frío.
durante su traslado o durante su preparación. Al no tener una cadena de frío suficiente o tener una cadena de frío deficiente, este pescado va a generar histaminas. ¿Por qué genera histamina? Por un proceso llamado proteólisis. Esa proteólisis va a generar histaminas que nos van a producir las alergias alimentarias. Por otra parte, eh, ya hablamos de los refrigeradores, de los congeladores, hablamos también de las fechas de caducidad, hablamos de las salchichas. Es importante descartar inmediatamente todas las latas, todos los envases que hayan tenido contacto con los escombros, con el polvo, con aguas de inundaciones y aquellas latas que no han perdido su cierre, su hermeticidad, su cierre de seguridad, es necesario lavarlas con abundante agua, si es posible con agua con cloro, lavar muy bien esas latas, porque también nosotros no sabemos si por allí han pasado ratones que se orinan y defecan esas latas. Eso es importantísimo. Eh, Ahora vamos a hablar un poco sobre las 5 claves para la inocuidad alimentaria en la casa, en los centros de almacenamiento, en los centros de refugio. Hay 5 claves importantes que garantizan la inocuidad de los alimentos en esos aspectos. Y esas 5 claves son sugeridas por la OMS. Como le dije anteriormente, lavar muy bien las manos, lavarse las manos entre los dedos, por encima de las manos, por debajo, que llegue hasta el hombro. Lavar muy bien los utensilios, lavar muy bien en los sitios donde se van a preparar los alimentos. Eso es sumamente importante. Por otra parte, lo que es en cuanto al punto número 2, como le dije anteriormente, separar alimentos crudos de cocidos, no cocinarlos todos al mismo tiempo, cocinar los alimentos un tiempo prudencial, de manera que sean seguros. Aparte de que sea un tiempo prudencial, tiene que tener una temperatura de cocción que debe ser superior a 70 grados centígrados. Esas temperaturas deberían ser las temperaturas que nos van a garantizar eliminar todo lo que son las bacterias y los virus. Por otra parte, es importante el control de la temperatura, tanto en el proceso de cocción como en el proceso de almacenamiento. Mayor de 5 grados centígrados y por debajo de 60, 70 grados centígrados se consideran zonas de peligro. Son zonas donde los microorganismos pueden multiplicarse de una manera exponencial. Estos microorganismos aprovechan todos los nutrientes y todo lo que tenga el alimento para crecer de una manera vertiginosa. Entonces, siempre debemos trabajar en temperaturas menores de 5 grados centígrados y en temperaturas superiores a 70 grados centígrados. ¿Ok? Es importantísimo y necesario que el agua que vamos a utilizar para la preparación de los alimentos sea un agua segura, sea un agua potable, no un agua que llegó de la cisterna y la voy a poner, o un agua que yo usé de cualquier chorro, yo la voy a poner, no, debe ser agua potable. Y esa agua la podemos, si no tengo el agua que me está llegando, bueno, quizás por botellones o ideal, pues por botellones, pero en botellones no es ninguna garantía. Yo tengo más garantía en agua embotellada, más no en botellones. En botella es preferible, es mejor. Y utilizar materias primas seguras,
materias primas que sean frescas, que tengan buenas características organolépticas, que tengan buen olor, que visualmente se puedan ver vegetales verdes, vegetales frescos y que esa materia sea de muy buena calidad. La materia prima no solamente está en los vegetales, no solamente está, como le dije anteriormente, en las carnes, en el pollo, en el pescado, sino también está en los empaques que utilicemos, que deben ser un material de empaque cuya integridad física está conservada. Y existen, ya para terminar, 10 reglas de oro para la inocuidad alimentaria. Vamos a ir resumiendo estas reglas de oro. Elegir productos higiénicos limpios, que nuestras materias primas sean limpias, que tengan buen aspecto. Muchas veces nosotros pensamos que un alimento tiene buen olor, tiene buen sabor, así sea cocinado. Y nosotros decimos, bueno, este alimento está bien, lo metí en el refrigerador, pero este alimento está bien, huele bien, sabe bien. Este alimento está en buen estado, pero eso no es una garantía de que ese alimento que estás consumiendo sea un alimento inocuo. ¿Ok? Eh, Podemos ver carnes que se ven súper bien, pero si esas carnes no tuvieron un tiempo de refrigeración adecuado o una temperatura de refrigeración adecuada, no es garantía de que ese alimento sea inocuo. Y lavarse las manos regularmente, usar agua potable. El agua potable es el agua para consumo humano. Evitar contactos entre alimentos crudos y cocidos, como le dije anteriormente. No preparar y cocinar todos al mismo tiempo. Mantener limpia la cocina y cualquier utensilio que se emplee para cocinar. Cocinar bien los alimentos a temperaturas superiores de los 70 grados centígrados, que allí es la temperatura que me garantiza que yo he eliminado todos los microorganismos, parásitos y virus que se encuentran en ese alimento. Una vez que yo cocine el alimento, es primordial consumirlos inmediatamente después de cocinado. No dejarlo afuera durante mucho tiempo y después yo me lo voy a comer. Por ejemplo, el arroz. Lo ideal de un arroz es que yo cocino el arroz, no dejarlo mucho tiempo a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque en el arroz podemos encontrar esporas de Bacillus cereus que en la medida que va pasando el tiempo, esas esporas comienzan a germinar y comienzan a producir diarreas. Es importante que el arroz que yo prepare, consumirlo inmediatamente y si no me lo voy a comer, guardarlo inmediatamente en la nevera, no dejarlo afuera, no, esta noche me lo vuelvo a comer, no, lo ideal es guardarlo. Es importante también cuando recalentemos los alimentos, se haga de una manera correcta, es decir, poca temperatura, mayor tiempo. Porque a veces pensamos, no, vamos a ponerle una temperatura para que esto se haga rápido. No, para recalentar un alimento debe ser a baja temperatura, a baja temperatura, pero largo tiempo. Y mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, roedores y cualquier otro tipo de animal. Espero que este video les sea de mucha utilidad para todos ustedes, sobre todo para aquellos centros de acopio y para todas aquellas personas que cocinan en sus hogares. Les deseo todo lo mejor. Estamos seguros que Venezuela es un país unido, que vamos a salir adelante de esta tragedia ocurrida y que Dios nos va a acompañar en todo momento. Muchísimas gracias.